Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Cuando yo leí por primera vez ese tema, realmente me rajó la cabeza. Digo, ¿cómo es esto? Y me pregunté varias cosas que yo quiero trasladar las preguntas a ustedes, que seguramente van a ser válidas también en el análisis. Primero, ¿quiénes son estos que dudaban? ¿Habrán sido un grupo de ateos, incrédulos que estaban alrededor de Jesús en ese momento? ¿O habrán sido algunos de los 11 discípulos que Jesús tuvo al lado? Sí, claramente podemos deducir que no fueron ateos, que no fueron incrédulos que dudaban. Los que dudaban eran algunos de los 11 que Jesús mantenía a su lado. Y se complica el tema. ¿Es posible entonces ser discípulo y adorar y al mismo tiempo dudar? Y esto merece un análisis, merece una explicación. Lo que sí puedo encontrar es que esto es una realidad. Se presentó allí, se presentó con ellos. Yo le llamo a esto la duda del discípulo. Y me pregunto, si esto fue una experiencia de los discípulos, ¿es bueno o es malo dudar? ¿Es bueno o es malo la duda? ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen, ¿qué dice que es bueno dudar? ¿Qué dice que es malo dudar? Algunos están dudando si es bueno o malo la duda. Para algunos es malo. Dicen que eso es pecado y por lo tanto, espíritu de duda, dicen, en el nombre del Señor, fuera. Pero el Señor no reprochó a sus discípulos por esa duda. Usted no reprocha al Señor en ese momento. No le reprocha. Ya la habían adorado, lo habían visto, lo habían contemplado y le adoraron. Por eso cuando vamos a analizar el texto original en el griego, da un sentido muy especial a ese versículo. ¿Y qué dice el texto en su versión original? Cuando le vieron todos, dice el versículo 17, cuando le vieron, todos le adoraron. Pero algunos, además de adorarle, dudaron. ¡Qué complicación! ¿Sí? Además de adorarle, dudaron. Y siguen las preguntas. De que dudaron, pero ¿cuál era la naturaleza de la duda? ¿Cuál era la naturaleza de la duda? ¿Dudaron si era Jesús? ¿Dudaron si Jesús había resucitado? No dudaban que era Jesús. Tampoco dudaban que había resucitado. Si nosotros vemos ahí por la cronología de los acontecimientos, podemos pensar así: ¿quién de ellos había encabezado el grupo de los que dudaban? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá un discípulo más incrédulo que otro? Sí. ¿Quién era el más incrédulo? Santo Tomás. Él acuñó la frase, ver para creer. Sí. Él no creyó cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Si no lo veo con mis propios ojos, si no me muestra el Señor sus manos y veo ahí la marca de los clavos, es más, si no toco con mis manos la lanza que le traspasó el costado, no voy a creer. Y el Señor viene y se presenta allí en ese cuarto oscuro donde se encontró y dice: Tomás, yo soy. Mira,
con que no creíste, pues ahora me ves. Quisiste ver las heridas de mis manos, ahí está. Es más, exigiste tocar, trae tu mano, Tomás. Lo tomó de la mano y Tomás metió su dedo en ese orificio que la lanza dejó al costado. Y Tomás sintió. Y Tomás se arrepintió y pidió perdón. Entonces, Tomás podía estar encabezando la duda en Galilea si Jerusalén le había tocado. No. En Jerusalén había hecho el encuentro, por lo tanto no dudaba si era el Señor o no. En el contrario, estaba totalmente seguro porque le había visto, le había tocado y había metido su propia mano. No dudaba. No encabezaba entonces la lista de él. En todo caso, ¿qué tipo de duda era? Ellos van a Galilea no a ver si Jesús resucitó. Van a Galilea más bien porque Jesús ya había resucitado, les había ordenado que vayan. Si estos no dudaban que era Jesús y que había resucitado, entonces la pregunta sigue: ¿de qué dudaban? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué dudaban? El texto dice que dudaban. ¿Quieres saberlo? Ok. Escucha lo que voy a decir. Si los discípulos dudaban, como el texto lo dice, no lo podemos negar. Yo no sé de qué dudaban porque tampoco Mateo lo dice. Y todo lo que podemos decir al respecto sería pura especulación. Y ahí va mi tema de conclusión. ¿Qué diferencia hay entre duda e incredulidad? Porque aquí dice el texto que dudaban, no dice que eran incrédulos. Cuando analizamos en la versión original qué diferencia hay entre duda e incredulidad, nos damos cuenta que la incredulidad es un pecado porque está asociado a la dureza del corazón. Y eso es un pecado. Por esa razón, cuando Jesús lo reprocha a los discípulos que estaban allí reunidos en la mesa, en ese cuarto oscuro, ahí les reprocha por su incredulidad, porque no habían creído que Jesús resucitó. Eso era un pecado y eso merecía reproche. Pero aquí Jesús no les reprocha. En Mateo capítulo 28 no les reprocha. Es más, no les da una sentencia ni les castiga por esa duda. La incredulidad en Marcos recibe su reproche, pero aun cuando sabemos que la incredulidad es fuertemente pecaminosa, esta duda en Mateo no tiene palabras de sanción, no tiene palabras de condena. Es más, presten atención, que esa duda no les descalifica para que sean enviados a la gran comisión. Porque ellos que estaban dudando, el Señor nos dice en el versículo 18: a ustedes les envío, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa duda no es descalificadora. Aún con duda y todo, nos dice el Señor: ustedes han sido escogidos, ustedes han sido llamados, porque tienen que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros quizás diríamos que el Señor pudo haber descalificado a ellos y pudo haber dicho, conociendo el corazón de cada uno, porque el Señor conocía los corazones: aquellos que me adoraron y no dudaron, vengan acá. Aquellos que me adoraron dudando, vengan a este otro lado. Aquellos que no dudaron, vayan ustedes y hagan la gran comisión.
Pero ustedes que dudaron, fuera de aquí, vayan a su casa a estudiar más la Biblia. No los dijo así el Señor. A todos les dio la gran comisión. Y todos tenían que salir obedeciéndole a predicar y a ser discípulos. La gran comisión es dada, por eso, a gente que tiene dudas. Aun cuando no sé de qué dudaban, pudo entender que el sentido pastoral del evangelista Mateo está en mostrar que primero los apóstoles en esa época estaban experimentando dudas. Recordemos que Mateo no está escribiendo en el año 30, cuando Jesús apenas murió, Mateo se puso a escribir, no. Los cristianos del año 30 o del año 40, o sea, aquellos cristianos de los primeros años después de la resurrección de Jesús, no sufrieron mucha persecución, porque ser cristiano en ese momento es casi lo mismo que ser judío. En cambio, cuando Mateo escribe, lo escribe ya en el año 70 después de Cristo, vale decir 40 años después de que Jesús resucitó. Y en ese tiempo, ¿quién era el emperador? Era Nerón. Él mataba a los cristianos. Por asuntos de su fe, los perseguía. Entonces, ser cristiano en ese tiempo, cuando Mateo está escribiendo a gente que tiene que estar dispuesta a perder su trabajo por asunto de su fe. Está dispuesto, él está escribiendo a creyentes que tienen que perder su familia por asunto de su fe. Les está escribiendo a gente que tiene que renunciar a su propia vida porque podían ser traspasados por espada o degollados, quizás comidos por fieras, o quizás ardiendo en teas humanas, ardiendo vivo por asunto de su fe. Mateo escribe a ese tipo de gente en esa condición. Cuando un judío experimentaba que su hijo se convierta al cristianismo en esa época, el judío lo declaraba muerto y hacía todo un acto fúnebre por el hijo que murió y lo velaban en la casa. Y cuando venían a darle entonces el pésame, se encontraban que no había cadáver y preguntaban: ¿pero dónde está tu hijo? Dijeron: no, mi hijo se convirtió al cristianismo, por lo tanto para mí ya murió. En esas circunstancias, tener duda es lo más legítimo. Y esas dudas que son válidas también para nosotros ahora. Y tú seguramente sigues tu vida cristiana en medio de dudas. Y cuando oras por la conversión de tu familia, y oras un mes, y oras 2 meses, y oras todo un año, y oras 10 años, y tu familia en vez de convertirse se vuelve más difícil aún, y te hace más la guerra, te hace más hostilidad. Y dices: Señor, ¿por qué no escuchas? Señor, ¿existes acaso? ¿Son válidas acaso mis oraciones? Igual ocurre para aquellos que están orando por sanidad. Piden a los ancianos de la iglesia y oran, ungiéndolo con aceite, y ellos viven, hacen ayunos, hacen vigilias por sanidad, y en vez de sanarse, el enfermo termina muriéndose. Y viene la duda: ¿tenemos un Dios que sana? Si tanto he pedido por sanidad, ¿por qué no se sanó? Y en vez de sanarse, ¿por qué el Señor no se lo llevó? Vale la pena orar. ¿Tiene sentido seguir la vida cristiana así, sin tener respuestas? Y de repente aquí hay personas que están buscando y están orando por un buen trabajo, y viven en eso, están calificados, saben que tienen capacidades, saben que tienen la calificación profesional para desarrollar un buen trabajo, y nadie les contrata. Y se contratan con un sueldo miserable que no satisface las necesidades elementales. Y preguntan: Señor, si yo soy hijo del rey, si tú dices que cuando pedimos hallamos, cuando pedimos tú nos das, cuando buscamos hallamos, y cuando tocamos la puerta se nos abre, ¿por qué se cierran las puertas?
preguntas que no tienen respuesta. Y la vida cristiana se desarrolla en eso. Yo también tengo dudas. Tengo muchos porqués que no tengo respuesta. Por ejemplo, yo les compartí a los hermanos y me cuesta entender. El Señor condena el infanticidio por Herodes. Herodes ordenó matar a todos los niños. ¿Recuerdan la historia? En su afán de matar, también de eliminar a Jesús cuando nació, Herodes ordena un infanticidio. El Señor lo condena, lo castiga, y ya sabemos cómo terminó Herodes. Pero es el mismo Señor que condena el infanticidio de Herodes, es el que le dice a Josué cuando iba a tomar Jericó, que mate absolutamente a todos, inclusive a los niños y a los bebés en el vientre. Me imagino que cuando viene uno diciendo, perdón por favor Josué, Josué perdóname la vida, Josué agarra su espada y ¡fua! Le vuela la cabeza a uno de Jericó. Cuando viene una mujer embarazada y su hijito aquí por dentro, Josué agarra la espada y ¡fua! La traspasa por la barriga. Y yo me pregunto, y de verdad no tengo respuesta. Me es difícil, hermanos, espiritualizar todas esas cosas tan fácilmente porque mi mente lo procesa. Y digo, hay cosas que no entiendo. Y tengo mis dudas. Tengo que obedecer, tengo que adorar en medio de todas esas dudas. Y saben una cosa, el buen discípulo del Señor es aquel que le dice, Señor, aunque haya cosas que yo no entiendo, cuando haya preguntas que yo no respondo, no por eso te voy a dejar de adorar ni te voy a dejar de servir. Un incrédulo, un ateo dice, mientras que no me convenzan, mientras que no responda a todas mis preguntas, yo no alabo, no me rindo ni adoro a Dios. Pero un discípulo dice, aun si yo no entiendo todas las cosas, aun cuando mi mente no procese todos los pensamientos que justifican una acción, aún reconociendo mi limitación,